Bueno, pues buenos días, tardes, noches, no sé realmente ya qué es esto, pero bienvenidos al Gran Premio de Australia. La primera sesión de entrenamientos libres ha tenido lugar, por lo que os vamos a contar todo lo que ha ocurrido, porque se nota que esto es un circuito de la vieja escuela. Hemos visto pilotos de los mejores de la parrilla cometer errores, tener muchos problemas. Ha sido una sesión bastante accidentada, muchas salidas de pista hemos visto, incluso provocando daños en los monoplazas, así que vamos a contaros todo lo que ha sido esta primera sesión de los entrenamientos libres que hemos podido ver en Melbourne. Vamos a dar comienzo ya este fin de semana en Australia, dando comienzo con, por supuesto, pues el héroe local. Ha tenido muchísimo protagonismo Oscar Piastri, más incluso que es también su compatriota Daniel Ricciardo. En el primer momento, cuando se puso el semáforo en verde, el primero en salir fue un Fernando Alonso, que lo hizo con todas estas parrillas para ir comprobando ese nuevo alerón que han traído, el cual ya os hemos estado comentando en el canal, aunque por hacer estas comprobaciones se ha perdido bastante tiempo y luego ha tenido alguna que otra complicación. También empezábamos con algunos problemas, como es este caso en el George Russell, que se quejaba un poco de vibraciones. Bueno, no va a ser el único de los problemas que tenía Mercedes al comienzo, porque ahora vemos también a Hamilton comentando que el pedal del freno tenía una pisada bastante larga, y eso es algo que a los pilotos no les agrada porque normalmente tampoco lo suelen llegar a tener. Vemos a un Fernando Alonso que regresaba a boxes por haber estado haciendo las comprobaciones con esas parrillas, pues tenía que volver y quitárselas y hacerle diferentes configuraciones, mientras que también vemos a un Lance Stroll marcar morado en el primer y segundo sector y acabar con incluso la vuelta rápida, pero vamos, estamos en los 10 primeros minutos, todavía hay muchísima mejora por delante. Vemos trabajos muy intensos todavía en el monoplaza de Fernando Alonso por todos esos cambios, por el hecho de haber salido con las parrillas. Vemos a un Leclerc que ponía neumático blando. Ha sido interesante la elección de compuestos que han utilizado los equipos, porque algunos han decidido únicamente poner neumáticos blandos. Es completamente normal debido a que los blandos este fin de semana para carrera no es el neumático ideal, así que te los quieres quitar cuanto antes, y sobre todo Ferrari y Red Bull han sido los que lo han hecho. También vemos a un Verstappen en la primera vuelta cronometrada se ponía quinto, mientras que al mismo momento Checo había cerrado vuelta y se había puesto primero. Vemos también al héroe local Oscar Piastri ponerse ahora en esa quinta posición, pero viene un Verstappen para pulverizar todos los récords y se pone en esa primera posición 4 décimas por delante del tiempo anterior que había marcado Charles Leclerc. Casi 20 minutos después de la sesión ya salía Fernando Alonso por primera vez de verdad a pista, porque hasta este momento no lo había podido hacer y la realización se fijaba en él porque todavía era el único de los pilotos que no había llegado a marcar vuelta. Iba rodando el piloto asturiano para ponerse decimosexto, bastante cargado de combustible. No sabemos bien qué pruebas han podido realizar, sabemos que vienen enfocados sobre todo en tratar de mejorar en carrera, ya no en clasificación, que saben que tienen buen ritmo, así que puede haber sido por eso, pero la primera vuelta se quedaba decimosexto. También vemos a un Carlos Sainz que apuraba muchísimo hasta el muro, luego más adelante, en cuanto iba acercando, se apuraba hasta los 9 centímetros, que ya lo ponía la realización de super close to the wall. Vemos a un George Russell que minutos después de haberse quejado, ya lo vemos, dice que el freno se había arreglado, que esa queja la había tenido Hamilton, pero también la había reportado Russell, y comenta aquí en este punto que habían llegado a solucionarlo, y además daba comienzo su vuelta al piloto británico para ponerse un décimo, que bueno, es una vuelta bastante discreta. Y aquí en este punto vamos a comenzar a ver el baile de problemas, porque el primero que tuvo problemas fue Fernando Alonso. Entre las curvas 9 y 10 perdió el monoplaza y se fue largo en la salida de grava de la curva 10, rompiendo parte del suelo. El piloto asturiano regresaba después de este incidente a boxes, como estáis viendo en la fotografía inferior, y por este problema rompió el suelo y estuvo bastante tiempo metido en boxes, perdiendo un tiempo crucial porque había roto el suelo y tuvieron que cambiarle, según ha comentado Pedro de la Rosa, prácticamente toda la parte de abajo del coche, por lo cual únicamente pudo rodar en los últimos minutos de sesión. Pero os decimos que no es el único, ahí estamos viendo los arreglos de Fernando Alonso. Mientras tanto vemos también a un Checo Pérez que mejoraba y se ponía cuarto. En este punto vemos a un Lando Norris, quien también hablaba de que le revisasen el suelo porque pensaba que se le podía haber roto por tanto rebote que está teniendo McLaren en estas últimas carreras, aunque aquí vemos también que la realización nos pone una radio
muy tarde porque quitaban este mensaje y se ponía en primera posición. Así que bueno, tampoco debía de tener, al menos en este momento, tantos problemas. Para los últimos media hora, a partir de esa media hora, ya todos los que todavía no habían puesto blando lo empezaban a poner, siendo un Lance Stroll uno de ellos, que se conseguía poner en segunda posición solo por detrás del tiempo anterior de Norris y consiguiendo marcar morado en el segundo sector, que esto es muy interesante porque es un sector que es puramente recta, prácticamente, aparte de algunas curvas que realmente no podrían ser consideradas curvas. Aquí vemos la diferencia frente a Lando Norris en su vuelta. Vemos ya uno de los primeros problemas, también en esa curva 9 y 10, entrada de la 9, salida de la 10, perdía el control del coche George Russell. En su caso no tenía tantos problemas porque se iba a esta parte de la hierba que le conseguía frenar. Fernando Alonso se fue a la parte de la grava que hay por delante y ahí es donde rompió el monoplaza. Pero justamente después veíamos también unos problemas de Valtteri Bottas en ese mismo punto, que incluso sí que se llegaba a ir un poco a la grava, y después de ver esta repetición la FIA nos enseñaba una bandera roja porque Alexander Albon había tenido un golpe fortísimo. Por suerte os podemos decir que salió por su propio pie, no ha tenido ningún problema, pero esto provocó la bandera roja que retuvo la pista durante aproximadamente unos 8 minutos. En su caso perdió el control en la curva 6, que está siendo una curva bastante complicada. En este punto habíamos visto incluso problemas también de Max Verstappen, se dio contra el muro y fue arrastrando el coche hasta la curva 8, lo cual provocó que hubiera muchos trozos de fibra de carbono también en la pista que hubo que limpiar. Y por cierto, vamos a tener fotografías del fondo del Williams porque no han tenido ningún cuidado, lo han levantado bastante, así que durante esta semana seguro que saldrán. Durante la bandera roja la realización hacía un plano cinematográfico, podríamos llegar a decir, porque se centraban en Christian Horner y echaban la mirada para atrás para fijarse en este punto en Toto Wolff. Bueno, la sesión se reanudaba con 9 minutos que íbamos a tener de acción y por supuesto pues por ello había muchísimos pilotos queriendo salir cuanto antes, y Hamilton era el primer piloto en salir y el primer piloto que volvía a cometer un error. Os estamos diciendo que ha habido muchísimos errores de pilotos super top. Ya hemos visto de Alonso, hemos visto de Hamilton, pero también incluso de Russell o Bottas o Albon, que también son pilotos por supuesto muy buenos. En este caso, en el caso de Hamilton, se iba largo en la curva 1, por suerte para él es en la parte de la hierba, que no tienes tantos problemas en el monoplaza como si te vas a la grava, pero alguien que sí que se fue a la grava es Max Verstappen. Hasta los mejores pueden cometer errores, y esto nos lo ha demostrado Melbourne en un Verstappen que parece que no comete ni un error. Pues sí, en esta ocasión sí que cometió ese error en la curva 10, que está siendo mortal, y le vimos llegar a tocar algo de grava, aunque pidió que le revisaran el suelo, pero estaba todo perfecto. También otro piloto que cometía un error era Sergio Pérez, en esta ocasión en la curva más lenta del circuito, que se iba largo, es en una de las últimas curvas del circuito, e incluso también llegaba a pisar la hierba. Finalmente la bandera cuadros se ondeaba y los resultados fueron los siguientes, con un Lando Norris que lograba liderar la primera sesión que hemos vivido en Australia, Max Verstappen en segunda posición y George Russell en tercer lugar. Sobre todo destacaros que hay muchísima igualdad. Fijaros que hasta los 6 primeros pilotos están todos metidos a menos de una décima. Vemos a Leclerc cuarto, Tsunoda quinto y Sergio Pérez sexto, pero como os digo, la diferencia entre el mexicano y Norris es de menos de una décima, es de 78 milésimas, a lo cual podemos además intuir que faltan los Mercedes, que Fernando Alonso seguramente puede estar mucho más por delante porque vemos a Stroll ser séptimo a una décima de Norris. Parece que va a haber una grandísima igualdad, esto por supuesto solo después de la primera sesión de libres, pero que va a haber mucha igualdad en el circuito de Melbourne. Carlos Sainz en su regreso queda en octavo lugar, Hamilton noveno y cerrando las 10 primeras posiciones Oscar Piastri. Luego en los últimos 10 puestos está Ricciardo undécimo, Albon decimosegundo, Magnussen, Sargent, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Fernando Alonso, que rodó bastante poco y además solo lo hizo en el final con los neumáticos blandos y parece que no tiró demasiado, y los dos Sauber en el fondo de la parrilla con Zhou y Valtteri Bottas. Este ha sido el resumen a esta sesión primera que hemos tenido de los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Hay pocas conclusiones, por supuesto, que podemos sacar por ahora, porque es la primera sesión, porque la pista de Melbourne va a mejorar mucho. La más representativa, la sesión más representativa va a ser libres 2, porque es la misma hora que comienza quali y una hora más tarde que comienza carrera, pero a esa hora también estarán corriendo, aunque la pista va a mejorar mucho casi cada sesión, así que eso también es algo bastante importante porque es un circuito urbano, no es un asfalto
diseñado para las carreras, entonces es algo que el trazado va mejorando bastante. Enseñaros los neumáticos, como os hemos dicho, tanto Red Bull, Ferrari y Mercedes y Red Bull y Ferrari se han quitado ya 2 compuestos blandos. Aquí te quieres quitar cuantos más blandos puedas antes, solo guardarte los de clasificación, porque para carrera prácticamente ni lo quieres ver. Luego hemos visto en el resto de pilotos muchos medios, seguramente en los libres 2, que es la más representativa, será cuantos más medios y duros lleguemos a ver para pruebas de carrera. Enseñaros también las velocidades puntas, que bueno, pues es bastante importante en este circuito porque hay hasta 4 velocidades puntas, 4 zonas de DRS, quiero decir, perdonad, y bueno, nos fijamos en sobre todo los pilotos que más han destacado. Hay bastante igualdad realmente, pero nos fijamos en que Checo ha sido, sobre todo en el Speed Trap, que es el punto de mayor velocidad del circuito, nos fijamos que Checo ha marcado la vuelta más rápida, los Haas se están mostrando generalmente rápidos, aunque vemos que un Hülkenberg y un Magnussen muy diferenciados, eso es porque llevan diferentes configuraciones. Vemos a Verstappen, que por supuesto pues los Red Bull, y los 2 Aston están aquí arriba, que ya os hemos contado que este Aston Martin ha mejorado en velocidad punta y aquí va a ser sumamente importante, como os estamos diciendo. En cuanto a los sectores, este ha sido el orden en el que han quedado en los sectores. Alonso está de los últimos siempre, pero como os decimos no ha llegado a marcar demasiado vuelta. Nos fijamos si queremos en Aston, sobre todo en Stroll, que vemos muy buen segundo sector, que es puramente rectas, luego en el segundo y en el tercero, que es donde más diferencias se pueden llegar a marcar, está más abajo, pero bueno, es lo que vemos de la fortaleza de Aston. Vemos a los Ferrari sobre todo sobresalir en el tercer sector y los Red Bull no sobresalen en ninguno especialmente, pero son bastante constantes a lo largo de todo el circuito, así que por ahora les hemos visto independientemente bastante fuerte. Pocas conclusiones podemos sacar de esta primera sesión. Lo que podemos sacar es que estos circuitos, los circuitos de verdad, los circuitos de la vieja escuela, nos demuestran que hasta los mejores pueden tener problemas. Se los hemos visto a Alonso, se los hemos visto a Hamilton y se los hemos visto a Verstappen, pero es que se los hemos visto a todos los pilotos. Así que bueno, veremos qué es lo que vemos en la segunda sesión de entrenamientos libres, que va a ser aún más representativa. Es la sesión que de verdad todos los equipos van a tratar de buscar y a ver si podemos ver a un Fernando Alonso rodar más, porque no hemos tenido mucha acción del piloto asturiano. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo al completo. Te recomiendo que te suscribas para estar atento a los libres 2 que vamos a subir en escasas horas cuando se disputen el resumen, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.